Hola, buscadores del miedo. Aquí Oberón. Estoy curioso. ¿Qué hora marca su reloj ahora? Compártanlo con nosotros y estén atentos, porque las historias de terror que están por venir les harán desear que el sol nunca más se ponga. Nunca fui del tipo impresionable. Trabajo con estructuras desde hace más de 10 años y he entrado en todo tipo de construcciones, desde edificios nuevos hasta ruinas olvidadas. Pero hay un edificio en específico que todavía me quita el sueño, incluso meses después. Está en la colonia Independencia, en Tijuana. Un bloque antiguo de 3 pisos, paredes de concreto armado, pasillos estrechos y escaleras ruidosas. Recibí la tarea de hacer un levantamiento técnico antes de la demolición. Cosa simple: analizar vigas, columnas, filtraciones, esas cosas. Pero desde el primer día, algo ahí me incomodó. Y no era estructural. La entrada del edificio todavía tenía la portería vieja, con los vidrios rotos y ese olor característico de lugar cerrado por mucho tiempo. Humedad, mojo y algo más que no puedo describir. El conserje que me dio acceso dijo que los últimos inquilinos se fueron en los años 90, pero que el edificio solo quedó oficialmente abandonado en los 2000. Entré con mi tablero, linterna y cinta métrica, como siempre. Al principio, todo normal. Paredes descascaradas, muebles viejos regados, restos de basura. Pero en el segundo piso, en uno de los departamentos del fondo, encontré una puerta que estaba cerrada con una cadena gruesa por fuera. Curioso, le pregunté al conserje y me dijo que nadie había entrado ahí desde los años 80. Conseguí autorización para cortar la cadena y hacer la inspección. Cuando abrí, tuve la extraña sensación de estar invadiendo algo que no debería. El aire ahí dentro era diferente, denso, quieto, como si el tiempo se hubiera congelado en ese lugar. Y lo más extraño, todo estaba prácticamente intacto. Una alfombra sucia todavía cubría parte de la sala. Había juguetes en el suelo, un carrito de hierro, muñecas y un estante con libros infantiles. La cocina tenía ollas en el fregadero. En el cuarto, la cama estaba tendida. Un radio de pilas todavía encima del buró. Fotos en las paredes. Era como si alguien hubiera salido a comprar pan y nunca más hubiera regresado. Comencé a fotografiar los ambientes para el informe, pero mis manos estaban sudando. Aquello no tenía sentido. Todos los demás departamentos estaban completamente destrozados, saqueados, pero ese parecía un retrato congelado del pasado. Encontré una caja de cartón debajo de la cama con varias cartas, algunas abiertas, otras todavía selladas. La mayoría tenía el mismo destinatario. Mamá, no sé dónde estás, pero espero que algún día leas esto. La letra era de un niño. Eso me afectó, más de lo que debería. Continué el trabajo tratando de ignorar la incomodidad, pero en los días siguientes, algo en mí comenzó a cambiar. Comencé a tener dificultad para dormir. Noches enteras sin poder cerrar los ojos, con la sensación de estar siendo observado. No era paranoia, era físico. Un peso constante en el pecho, como si hubiera dejado una parte de mí en ese departamento. Mi humor cambió. Me volví irritado, ansioso, impaciente con cosas simples. Mi esposa lo notó. Mis colegas lo comentaron, pero no sabía cómo explicarlo. No estaba viendo fantasmas, no escuchaba voces, no era eso. Era solo un sentimiento constante de tristeza profunda, como si esa soledad del edificio se hubiera pegado a mí. Volví allá algunas veces para terminar las mediciones, pero evitaba ese departamento. Siempre lo dejaba para el final, y cada vez que entraba, era peor. El olor parecía más fuerte. Las fotos en las paredes parecían más sombrías, y lo peor fue cuando encontré en el fondo del armario un vestido femenino doblado junto a un par de zapatos pequeños, infantiles. No sé explicar lo que sentí en ese momento. No era miedo, era una angustia aplastante, como si hubiera invadido un luto que no era mío. La misma noche en que vi ese vestido, tuve el primer sueño. Estaba dentro del edificio,
pero no era exactamente el mismo. Era como si estuviera entero de nuevo, limpio, con luces encendidas y ruido de niños jugando. Caminaba por los pasillos y escuchaba a una mujer llamando: «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Desperté con el corazón acelerado y sudando frío. No pude volver a dormir. En los días siguientes, ese mismo sueño se repitió. Siempre igual. La misma voz, la misma pregunta. Y lo peor, comencé a reconocer las habitaciones del sueño. Eran las mismas del departamento cerrado. No se lo conté a nadie. Traté de racionalizar. Pensé que era solo el estrés del trabajo o influencia del ambiente pesado, pero el cuerpo reaccionaba de otra forma. Comencé a tener crisis de ansiedad que nunca había tenido en la vida. Una de ellas me agarró en el tráfico y tuve que parar el coche en el acotamiento, pensando que me iba a desmayar. Solo me calmé cuando me di cuenta de que estaba lejos del edificio. Era como si esa estructura me estuviera drenando por dentro. Y aún así seguí volviendo. Era como si algo ahí dentro quisiera ser visto, ser reconocido. En el cuarto día, entré al departamento decidido a no salir sin entender. Me llevé una mascarilla por el olor, pero también para sentirme menos expuesto. Revisé todo. Revolví cajones, abrí armarios, revisé detrás de los cuadros. Fue ahí cuando noté una diferencia en el piso del cuarto. Una parte del zócalo estaba suelta. Con la punta del desarmador, logré jalar la madera, revelando un espacio hueco entre la pared y el suelo. Encontré ahí más cartas, dobladas y amarillentas, junto con un retrato de la misma mujer de los sueños, abrazando a 2 niños. Sentí un escalofrío en la espina. No sé cómo explicarlo, pero era como si en ese momento algo dentro del departamento me hubiera visto. Salí corriendo, olvidé linterna, tablero, todo. Solo quería salir de ahí. Estuve horas dentro del coche, estacionado en la calle de atrás, con las manos temblando. Llegué a casa y me quedé en silencio el resto de la noche. Mi esposa preguntó, pero no pude decir nada. No tenía explicación lógica. Era solo la sensación de haber tocado algo que nunca debió haber sido descubierto. Al día siguiente, comencé a investigar. Me puse en contacto con un conocido del ayuntamiento que tenía acceso a archivos antiguos. Pregunté sobre los habitantes de ese edificio, específicamente sobre el departamento cerrado. Después de algunas horas, me mandó un correo con un recorte de periódico de 1987. Familia desaparecida durante reintegración de posesión. La dirección era la misma. La nota decía que una mujer llamada Lourdes y sus 2 hijos pequeños habían desaparecido durante una acción de desalojo. Testigos afirmaron que ella se negó a salir. Después de eso, nadie más los vio. El cuerpo nunca fue encontrado, ni el de los niños. La demolición del edificio fue interrumpida por cuestiones legales y nunca se retomó. Desde entonces, el lugar quedó vacío, cerrado, olvidado. Aquello me golpeó como un puñetazo. No era una aparición, no era un espíritu. Era un dolor que quedó atrapado en ese espacio, como una cicatriz abierta. Una historia que nunca fue cerrada. A partir de ese día, comencé a sentir un peso mayor al entrar ahí, como si ahora supiera demasiado, como si esa tristeza me reconociera. Después de descubrir esa nota, dejé de intentar huir de aquello. Volví al edificio una vez más, solo, al final de la tarde. Llevé las cartas conmigo, junto con una copia del recorte del periódico. Cuando entré al departamento cerrado, tuve una sensación muy extraña, como si el aire hubiera cambiado. Cerré la puerta detrás de mí, me senté en el suelo del cuarto y dejé los papeles frente a mí. Me quedé ahí en silencio, solo respirando, sintiendo el peso de ese lugar. No dije nada en voz alta, pero por dentro era como si estuviera pidiendo disculpas, como si dijera: los vi, sé lo que pasó, no fueron olvidados. Esa noche, dormí sin soñar. Fue la primera vez en más de una semana que tuve una noche entera de sueño.
Desperté con la cabeza extrañamente ligera, casi como si hubiera llorado mucho y después descansado. No sé si tuvo relación directa, pero a partir de ahí, las crisis de pánico disminuyeron. Todavía sentía ansiedad cada vez que me acercaba al edificio, pero era diferente. Era como si el lugar ya hubiera dicho lo que necesitaba. Y por más que pareciera absurdo, comencé a sentir que mi presencia ahí ya no era más necesaria. Aún así, terminé el informe de la demolición con una sensación de peso. Hice el trabajo técnico, describí grietas, filtraciones, inestabilidad en la estructura, pero no pude ignorar todo lo que vi. Acabé anexando una observación fuera de lo normal. Nada místico, nada demasiado emocional. Solo escribí: la estructura presenta señales de abandono prolongado y carga vestigios de ocupación interrumpida de forma abrupta. Recomiendo que la empresa responsable de la demolición proceda con el máximo respeto a la memoria de los antiguos inquilinos. Fue lo máximo que pude hacer dentro del límite de mi trabajo. Una semana después, el edificio fue demolido. No estuve ahí. Preferí mantenerme lejos, pero vi las imágenes en las noticias locales. Era extraño ver aquello, como si estuviera viendo una parte de mi propia vida siendo derribada. Algunos vecinos dieron testimonios, diciendo que siempre supieron que ese edificio tenía una energía extraña. Otros contaron que oyeron llantos de niño por la noche. Solo escuché. No comenté nada. Nada de lo que yo dijera tendría sentido para quien no vivió aquello de cerca. Y en el fondo, creo que ni yo entiendo completamente lo que viví. Incluso con la demolición, la sensación de vacío continuó por algunos días, como si algo dentro de mí se hubiera ido junto con esos escombros. Un tipo de luto extraño, difícil de explicar. A veces, todavía sueño con ese departamento, solo que ahora aparece vacío, limpio, como si también hubiera sido limpiado por dentro. Sin voz, sin gritos, solo el silencio. Un silencio que parece ser de descanso, finalmente. Puede parecer extraño, pero creo que el edificio no quería asustar, solo quería ser recordado. Hoy en día, siempre que paso por la colonia Independencia, evito esa calle. No por miedo, sino por respeto. Siento que ya vi lo que necesitaba ver. No le conté esto a casi nadie. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a parecer loco. Pero si alguien ya pasó por algo parecido, tal vez entienda. A veces, los lugares guardan más que concreto y ladrillos. A veces, guardan historias que nadie tuvo tiempo de terminar. No sé si lo que me pasó aquella madrugada fue real o si mi mente inventó algo por el cansancio. Pero hasta hoy, cuando paso por el 6º piso de la escalera de emergencia de mi edificio, siento la misma presión en el pecho que sentí aquella noche. Vivo en Mexicali, en un edificio antiguo justo en el centro. Es de esos con más de 15 pisos, pasillos estrechos, pintura gastada y vecinos que apenas se saludan. Me mudé hace poco más de 1 año y medio, después del divorcio. La renta es accesible y necesitaba un lugar rápido, sin mucha burocracia. Nunca me importaron esas cosas de energía o historial del lugar. Solo quería un rincón para empezar de nuevo. Siempre he sido algo nocturno. Trabajo editando videos para el extranjero, así que me quedo despierto hasta la madrugada. Ese día en específico, tuve que bajar para recoger comida con el repartidor que me llamó diciendo que no podía entrar. El elevador estaba parado en mantenimiento, así que fui por la escalera. Nunca había usado la escalera de emergencia antes. Solo sabía dónde estaba porque pasé por ella cuando me mudé. Era la 1 de la mañana, más o menos. Todo silencioso. Solo el sonido amortiguado del tráfico distante y ese eco extraño que tienen las escaleras así. Luz débil, medio amarillenta, y ese olor a lugar cerrado, polvo mezclado con moho viejo. Al pasar por el 6º piso, algo me hizo detenerme. No por elección, fue automático. Como cuando sientes que alguien te está mirando aunque no oigas ni veas nada. Miré hacia el descanso y ahí, en la esquina, de frente a la pared,
estaba un hombre, parado, de espaldas, camisa blanca medio sucia, pantalón oscuro, sin hacer nada, solo parado, congelado. No se podía ver su rostro, y lo peor, no hizo ningún movimiento, nada, como si estuviera pegado ahí. El cuerpo entero contraído, los brazos rectos al lado del cuerpo. Parecía una estatua, pero había algo en la manera en que ocupaba el espacio que no era normal. Me quedé ahí parado, medio sin saber si subía de vuelta o si seguía bajando. Intenté llamarlo. ¿Todo bien ahí? Nada. Ni un movimiento. Silencio total. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero sé que mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía oírlo dentro de mi cabeza. La escalera entera parecía más fría. El aire pesaba. Un tipo de miedo que no grita, pero contiene la respiración. Intenté convencerme de que era algún vecino, borracho tal vez, no sé, durmiendo de pie. No tenía sentido, pero algo me decía que no lo tocara. Bajé rápido, casi saltando los escalones, y recogí la comida en la portería. Ni siquiera pude prestar atención a lo que dijo el repartidor. Subí directo a mi piso, de nuevo por las escaleras. Cuando llegué al sexto, el tipo todavía estaba ahí, misma posición, mismo todo, y te juro por todo lo más sagrado, no respiraba, ni un movimiento mínimo de hombro, ni un temblor. Era como si ni siquiera estuviera vivo, solo parado, la misma pared, la misma esquina, y entonces me di cuenta de algo que me hizo helar de verdad. No tenía sombra. La luz ahí no era de las mejores, pero se podía ver la sombra de los pasamanos, de los botes de basura de emergencia, menos la de él. Al día siguiente, hablé con el portero, medio incómodo. Solo pregunté si había alguien viviendo en el sexto piso que anduviera medio raro o con problemas. Se rió y dijo que el sexto piso ni siquiera tiene departamentos. Es solo acceso técnico. Me quedé sin entender. Volví más tarde, cuando todo estaba más tranquilo, y entré de nuevo en la escalera. Estaba vacía, ninguna señal de nadie, pero había una marca extraña en la pared, como un desgaste en la pintura, justo donde el tipo apoyaba la cabeza, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo ahí, parado. En los días siguientes, algo no salía de mi cabeza. Ese hombre, la manera en que estaba ahí, parado, sin moverse ni un centímetro. Yo sabía que aquello no había sido una alucinación, era real. Fui a buscar más sobre el edificio y acabé descubriendo algunas cosas. La historia del lugar era antigua, pero nadie mencionaba nada fuera de lo común. Hasta que, por accidente, una señora de mi piso comentó sobre el hombre de la escalera. Dijo que ya lo había visto algunas veces, pero nunca sabía quién era. Solo decía que se quedaba ahí, en el sexto piso, mirando a la pared, y que nadie podía entender qué estaba haciendo. Nadie se acercó nunca. Y eso me hizo sentir un frío extraño en la espina. Lo curioso es que esa historia no era conocida entre todos los inquilinos. Algunos juraban que nunca habían visto nada, otros preferían no hablar del tema. Pero una noche, no aguanté y le pregunté a uno de los vecinos más antiguos sobre el sexto piso. Me miró con una expresión pesada y se quedó en silencio por algunos segundos antes de decir que nunca debería haber preguntado sobre eso. Me quedé esperando una explicación, pero solo me miró fijamente por un tiempo, como si yo estuviera invadiendo algo que no debía ser tocado. Podía sentir que sabía algo, pero no quiso contármelo. Fue como si tuviera miedo de revivir algo que quedó enterrado por mucho tiempo. Fui en busca de más respuestas. Esa misma noche, con la excusa de explorar más el edificio, subí hasta el sexto piso de nuevo. No había nadie, claro, pero la sensación de incomodidad fue instantánea, como si estuviera siendo vigilado, aunque no hubiera nadie ahí. Miré alrededor y me di cuenta de que el piso estaba realmente olvidado. No tenía ningún acceso directo a los departamentos. Solo un pasillo vacío con escaleras de servicio y una puerta de metal cerrada, que era la única entrada al techo. Entonces, algo llamó mi atención. Una puerta de metal oxidada. Del lado izquierdo,
al final del pasillo, donde el hombre siempre estaba. Estaba entreabierta, el tipo de puerta que normalmente nadie abriría. La misma que llevaba a un depósito antiguo. Fue un impulso. No sé explicar el motivo, pero empujé la puerta y entré. El olor a moho y madera podrida era fuerte, y el espacio estaba lleno de cajas, papeles viejos, materiales de construcción y otros escombros, como si nadie hubiera puesto un pie ahí en años. Fue cuando vi una pila de periódicos apilados, amarillentos y casi en pedazos. Pensé que no encontraría nada relevante, pero por alguna razón sentí que necesitaba ver esos periódicos. Y fue ahí cuando encontré algo que casi me hizo caer hacia atrás. En una de las páginas, vi un pequeño anuncio de hace más de 15 años, hablando sobre un suicidio ocurrido en ese edificio. El nombre no estaba muy claro, pero lo que me hizo tragar saliva fue el detalle del lugar. El hombre se había lanzado desde la escalera de emergencia del 6º piso, todo por una acusación falsa de un crimen que nunca cometió. La historia estaba ahí, escondida entre las páginas antiguas. Me quedé sin reacción. ¿Por qué el portero nunca mencionó esto? ¿Por qué nadie comentó sobre esto? Y, más importante, ¿quién era ese hombre en la escalera? ¿Por qué estaba ahí, todos los días exactamente en la misma posición, sin moverse nunca? Mi estómago se revolvió. Entonces, me vino una idea. Recordé lo que la señora dijo. El hombre de la escalera. Nunca interactuaba, no hacía nada, solo miraba la pared, como si estuviera esperando. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero entonces la verdad se volvió clara para mí. Su presencia no era para asustar. Me estaba observando. Quería que yo supiera, como si estuviera tratando de contarme su historia. Gritar por justicia, aunque fuera silenciosamente. No estaba en paz. Estaba ahí, atrapado en esa esquina, esperando que alguien descubriera la verdad. La sensación de estar siendo vigilado se apoderó de mí de una forma que nunca había sentido antes. Después de aquel día, no pude ignorar más la sensación de estar siendo observado, principalmente cuando pasaba por las escaleras. Siempre que miraba hacia el 6º piso, tenía la impresión de ver a alguien ahí. El hombre. La figura siempre estaba en la misma esquina, en la misma posición, como si el tiempo no pasara para él. Yo sentía que él sabía que yo sabía, y fue ahí cuando la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Una noche, bajé nuevamente por las escaleras, y al pasar por el 6º piso, eché un vistazo a la pared donde él se quedaba. No había nada visible, pero una extraña presión en el aire me hizo sentir que algo se estaba acercando, como si estuviera a punto de escuchar un suspiro o ver un movimiento. Fue entonces cuando comencé a investigar más. Hablé con algunos vecinos más, pero nada nuevo. Algunos parecían nerviosos, otros evitaban hablar, y los más viejos, como siempre, solo miraban al suelo. Pero una mujer, justo en la parte trasera del edificio, acabó contándome lo que no esperaba. El hombre que se suicidó había sido acusado injustamente de robo, pero había algo mucho más sombrío involucrado, algo que nunca fue revelado completamente. Dijo que él quedó desolado, perdido en su propia mente, mientras la comunidad lo rechazaba y lo ignoraba, empujándolo cada vez más hacia la desesperación. La idea de justicia, de algo que lo absolviera, nunca llegó. Murió solo, en silencio, en esos mismos escalones. Las noches pasaron y mi obsesión por el 6º piso creció. Una madrugada, cuando todos parecían estar durmiendo, bajé de nuevo, decidido a ver con mis propios ojos qué pasaba ahí. Llegué al 6º, y ahí estaba él, en el mismo lugar. Pero algo era diferente. Podía sentirlo. El ambiente estaba más pesado, más denso, y de repente, una sensación fría me envolvió. Miré hacia la pared donde él se quedaba, y por primera vez noté algo. Había marcas en ella, marcas hechas con dedos. No eran solo grietas en la pintura, eran como arañazos, eran como intentos de salir de algún lugar, de algo que estaba atrapado.
Fue cuando, con el corazón acelerado, me acerqué a la pared y toqué las marcas. Sentí el frío de las grietas, el toque áspero del desgaste. Algo dentro de mí me hizo retroceder. No sabía qué estaba haciendo. Algo me alertaba para salir de ahí. Sabía que, de alguna forma, había invadido un espacio que no debería haber sido tocado. Pero antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, escuché el sonido. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme helar. Era como un susurro que venía del fondo de la pared. No sé cómo describirlo, pero parecía una voz, muy débil, repitiendo algo. Intenté entender, pero no pude. Solo sentía el pavor crecer dentro de mí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El susurro continuaba, pero algo en mí me decía que era hora de salir de ahí. Con la adrenalina a 1000, corrí de vuelta a mi departamento, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche en vela, con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de preguntas. ¿Qué era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba siempre ahí esperando que alguien descubriera la verdad? Nunca me miró, nunca hizo nada, solo me observaba, como si quisiera que yo entendiera algo. Pero lo más extraño fue el silencio después. El hombre nunca más apareció en la escalera. Las cámaras no registraron nada más. Nadie vio nada más, como si simplemente hubiera desaparecido. Nunca más volví a la escalera de emergencia. No sé si el hombre todavía está ahí, o si alguna vez realmente estuvo. Pero ese silencio, ese peso en la pared, todavía me persigue. Lo más perturbador de todo es que, de alguna forma, siento que no fui el único en ver aquello. Que alguien más, en algún momento, puede haber estado tan cerca como yo. Pero hasta hoy, lo que pasó ahí queda en el aire, como una acusación no resuelta. Algo que, por más que quiera olvidar, nunca me dejará. La presencia silenciosa no asusta, acusa. Trabajo como vigilante nocturno en el cementerio central de Tijuana desde hace 10 años. Nunca tuve miedo de trabajar ahí, para ser sincero. Siempre me pareció tranquilo. La mayoría de la gente piensa que es un lugar siniestro, pero para mí era solo silencio y paz. Mi turno comienza a las 8 de la noche y va hasta las 6 de la mañana. Durante años, lo más extraño que presencié fue gente saltando el muro para hacer rituales o vandalismo. Pero eso cambió hace unos 2 meses, y hasta ahora no puedo explicar lo que sucedió aquel día. Todo comenzó con una muñeca, de esas antiguas, de trapo, con rostro cosido a mano y vestidito azul descolorido. Apareció encima de una tumba infantil, justo en el centro del cementerio, donde casi nadie va. Pensé que sería cosa de alguna visita, tal vez un familiar. La tomé y la coloqué en una banca cercana, pensando que alguien volvería a buscarla. Al día siguiente, ahí estaba de nuevo, exactamente en la misma tumba, acomodadita, como si hubiera sido colocada con cuidado. Esto se repitió durante una semana entera. Me intrigué tanto que hablé con el administrador y conseguimos instalar una cámara de seguridad apuntando directamente a la tumba. La dejamos grabando durante la madrugada, mientras yo hacía mi ronda normal. Al día siguiente, revisé las imágenes. Y fue ahí cuando sentí por primera vez una opresión en el pecho. Alrededor de las 3 de la mañana, aparece una figura infantil parada, a unos 10 metros de la tumba, pequeña, delgada, como una niñita. Solo que no se mueve. Se queda ahí parada por unos 4 minutos. Después desaparece. Literalmente, un segundo está ahí, al siguiente, ya no está. La cámara no muestra la muñeca siendo colocada. Es como si simplemente apareciera. Pensé que tal vez alguien estaba gastando una broma. Comencé a prestar más atención durante las madrugadas. Empecé a evitar esa parte del cementerio, lo confieso. Algo en aquella imagen me hacía sentir mal. No era solo miedo, era angustia. Comencé a perder el apetito, a dormir mal. Y cuando lograba dormir, tenía sueños con una niña mirándome.
No decía nada, solo me miraba con los ojos bien abiertos. A veces despertaba sudando, con la sensación de que había alguien en el cuarto. En la 8ª noche seguida que la muñeca apareció, algo diferente sucedió. Durante mi ronda, cuando pasé cerca de la tumba, sentí un olor muy fuerte a tierra mojada, como si alguien acabara de cavar. Pero no había señal de nada removido. Cuando me acerqué más, escuché un crujido seco detrás de mí. Me giré rápido y no había nadie. Miré alrededor con la linterna, iluminando entre las tumbas, pero solo vi las sombras moviéndose con el viento. El silencio parecía más pesado de lo normal. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era cosa de mi cabeza. Pero, esa misma noche, tuve uno de los sueños más vívidos de mi vida. Estaba en el cementerio, pero no era de noche, era el atardecer, con un cielo extraño, medio amarillento. La niña estaba sentada en la tumba con la muñeca en el regazo. Esta vez habló, solo una frase: «Todavía estoy aquí». Desperté con el corazón acelerado como si hubiera corrido. El detalle que más me perturbó fue que en el sueño ella usaba la misma ropa que la muñeca, un vestidito azul descolorido cosido en los bordes. Era como si la muñeca fuera una copia de ella. A la mañana siguiente, llegué más temprano a casa, todavía medio afectado por el sueño. Me quedé mirando al techo de la sala por un rato, tratando de entender si mi mente estaba mezclando las cosas. Pero cuando fui a cambiarme, noté que tenía tierra bajo las uñas. Mucha tierra. Y yo tengo la costumbre de usar guantes durante todo el turno. Eso me impactó. Comencé a preguntarme si había hecho algo mientras dormía. No sé, la sensación era que algo me estaba jalando hacia esa tumba, como si hubiera un peso que me forzaba a volver ahí cada noche, incluso contra mi voluntad. Esa noche, decidí ir directo a la tumba en cuanto llegué. Ya no aguantaba más este ciclo extraño. Llevé una vela, como si eso fuera a ayudar en algo, y me senté en la banca de piedra que está cerca. Me quedé ahí quieto por casi una hora, mirando la tumba. No pasó nada, ningún sonido extraño, ninguna figura, hasta que de repente, un gato negro apareció corriendo entre las tumbas y saltó justo encima del lugar donde la muñeca solía estar. Se detuvo, me miró y soltó un maullido que no parecía normal. Era más agudo, medio ronco. Aquello me dio un escalofrío. Me levanté de inmediato y volví a la oficina. Me quedé monitoreando las cámaras, sin parpadear. Fue alrededor de las 2:30 de la mañana que la figura apareció de nuevo, parada en el mismo lugar, solo que esta vez giró la cabeza hacia la cámara. No era solo una mancha, tenía ojos, boca, cabello. Era una niña, se podía ver. La imagen temblaba un poco, pero era lo suficientemente nítida. La figura se quedó ahí unos 2 minutos, mirándome fijamente. Después, se dio la vuelta y caminó hacia la tumba. Pero desapareció antes de llegar. Literalmente desapareció en el aire. Desperté al día siguiente sintiéndome más agotado que nunca. Ni siquiera pude comer. Fui a una farmacia y compré un medicamento para la ansiedad, por mi cuenta, porque ya no aguantaba más. El problema es que el cansancio no era solo físico. Había algo en mi cabeza, como si algo se hubiera pegado a mí, ¿sabes? Pasé todo el día con la imagen de la niña mirándome en la cámara, como si ella hubiera visto no solo el lente, sino a mí, detrás de él. Comencé a sentirme vigilado, dentro de casa, en el mercado, en el autobús, como si en cualquier lugar ella pudiera aparecer. Fue entonces cuando decidí buscar a residentes antiguos de la zona. Conversé con un señor que vive en una casa justo frente al muro del cementerio, don Abelardo. Tiene más de 80 años y creció en esa área. Cuando le hablé de la muñeca y de la figura de una niña, su rostro se endureció de inmediato. Dijo que en los años 90, varias niñas en situación de calle desaparecieron en esa región. Niñas que dormían cerca de la vía del tren, en chozas improvisadas.
Algunas habían sido vistas cerca del cementerio días antes de desaparecer. Ninguna fue encontrada. Ninguna tuvo nombre registrado. Solo desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Volví al cementerio con eso martillando en mi cabeza. Fui directo a la tumba donde la muñeca siempre aparecía. Leí de nuevo la placa. Niña no identificada, 1992. Nunca había prestado atención al año. No pude contener la emoción. Me arrodillé ahí mismo. La sensación que tuve no fue de miedo, fue de injusticia, de abandono, como si aquel lugar hubiera sido el único espacio en el mundo donde ella tuvo un nombre, aunque fuera solo no identificada. La muñeca tal vez no era solo un recuerdo. Tal vez era una forma de decir, no me olviden. Esa noche no pude enfrentar el turno como antes. Cada paso dentro del cementerio parecía más pesado. La linterna temblaba en mi mano, no por el frío, sino por lo que ahora sabía. Pasé buena parte de la madrugada cerca de la tumba, como si eso me fuera a dar algún tipo de respuesta, y entonces sucedió algo que nunca podré explicar bien. Comencé a escuchar un sonido muy bajo, como si alguien estuviera tarareando muy lejos, casi como un susurro traído por el viento. Solo que el aire estaba completamente quieto, no había viento alguno. Seguí el sonido instintivamente, atravesando una hilera de tumbas más antiguas, hasta llegar a una parte del cementerio que casi nadie visita. Y ahí estaba, la muñeca. No en la tumba habitual, sino en una tumba antigua, cubierta de musgo y casi ilegible. Esto nunca había sucedido antes. Era como si ella quisiera que yo viera aquello. Tomé la linterna y forcé la luz en la lápida. Solo pude leer una parte. Luisa, algo. No había fechas, nada más que eso. Cuando me di la vuelta, la figura de la niña estaba ahí de nuevo, parada a unos 10 metros de mí. Solo que esta vez, no fue en la cámara. La vi con mis propios ojos. No se movía. Solo me miraba. Intenté hablar, pero la voz no salía. Fue solo cuando di un paso hacia ella que todo se apagó. Literalmente. Todas las luces del cementerio se fueron, incluyendo la linterna. La oscuridad fue total. Lo único que se podía escuchar era mi propio corazón acelerado. Me quedé quieto, con miedo de dar un paso más y terminar cayendo o tocando algo. Me tomó unos segundos intentar encender de nuevo la linterna, y cuando lo logré, ya no había nada. Ni la muñeca, ni la niña, ni sonido alguno. Volví a la oficina aterrorizado, cerrando todas las puertas detrás de mí. En las horas siguientes, no pude hacer nada más. Me quedé sentado, esperando que amaneciera. Cuando el primer rayo de sol apareció, salí de ahí lo más rápido que pude. Pedí una licencia ese mismo día. Le dije al administrador que estaba con crisis de ansiedad, y ni siquiera cuestionó mucho, porque ya había notado que andaba mal desde hacía semanas. Desde entonces, nunca más volví a pisar ese cementerio. Solo de pasar en autobús por ahí cerca, ya siento que se me revuelve el estómago. Y todavía sueño con ella, de vez en cuando, siempre mirándome desde lejos, siempre quieta. Hoy en día, pienso mucho sobre todo lo que pasó. Hay quien dice que era solo cansancio, que estaba sobrecargado, pero no era eso. Se puede sentir cuando algo no es solo de tu cabeza. Esa niña estaba ahí por un motivo, y creo que el motivo era ser recordada. Tal vez la muñeca era suya, tal vez era solo un símbolo. Lo importante es que ella quería ser vista. Y después de que descubrí aquella historia de las niñas desaparecidas, todo tuvo sentido. No como explicación lógica, sino como un tipo de verdad silenciosa que solo se siente. Mucha gente piensa que el cementerio es lugar de apariciones. Yo pensaba que no. Hoy, creo que es más complejo que eso. Ese cementerio, al menos, carga un dolor antiguo, una especie de luto que nadie vivió realmente. No creo que sea una maldición. Creo que es memoria. Y la memoria, cuando es ignorada, encuentra sus propias maneras de aparecer. Hasta hoy, no sé quién era la niña.
pero sé que, por un tiempo, encontró una manera de ser notada, y yo fui la persona que ella eligió para eso. Trabajo como recepcionista en una comisaría pequeña aquí en la periferia de Guadalajara. No es un lugar concurrido como se ve en las películas, y la mayoría de los días transcurren lentamente entre papeleo, llamadas y gente quejándose de ruido o peleas entre vecinos. Pero aquel día, algo en el aire ya parecía extraño incluso antes de que el reloj marcara las 10 de la mañana. La mujer llegó alterada, con los ojos desorbitados y el cabello despeinado, como si hubiera salido corriendo de casa sin pensar. Sostenía una bolsa de plástico que parecía tener un juguete dentro, y temblaba tanto que apenas podía hablar. Intentaba explicar que su hijo había desaparecido la noche anterior, que había ido a jugar fútbol con sus amigos cerca de ahí, y simplemente no regresó. Los policías que estaban de guardia la miraron con esa cara de fastidio que, desafortunadamente, se ve mucho por aquí. Dijeron que el niño debía estar por ahí, que probablemente había ido a casa de alguien y olvidado avisar. Uno de ellos incluso soltó un: "Estos chamacos siempre regresan". Me sentí incómoda, pero no es como si pudiera hacer mucho. Soy solo recepcionista, y aprendí rápido que, ahí dentro, no sirve de mucho tratar de interferir. Anoté su nombre y el del niño, como siempre hago, y dejé todo en el sistema. Cuando pregunté si iban a abrir un reporte, me ignoraron. La mujer insistió un poco, pero acabó yéndose, sin saber qué hacer, con el juguete todavía en la mano. Al final del turno, fui a buscar su nombre en el sistema para ver si alguien había hecho el registro por su cuenta, pero no encontré nada. Ni ella, ni el niño. Como si nunca hubiera estado ahí. Pensé que podría haber tecleado mal. A veces pasa. Revisé los archivos del día. Miré todos los nombres que habían pasado por recepción. Nada. Fui hasta el guardia de seguridad y le pedí que me mostrara las imágenes de la entrada, solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loca. Él buscó el video de las cámaras y... nada. No había nada. Ninguna imagen de la mujer entrando, ninguna grabación entre las 9:50 y las 10:20 de aquella mañana, como si ese tramo hubiera sido cortado. Y lo peor es que el guardia no lo encontró extraño. Debe haberse trabado. Fue todo lo que dijo, y siguió con su día como si fuera normal perder 30 minutos de grabación. Fue entonces cuando comencé a sentirme mal. Tuve una sensación horrible de que yo era la única persona que realmente había visto a esa mujer, como si solo hubiera existido para mí, pero yo sabía lo que había visto. Recordaba el color de su blusa, sus manos temblorosas, la forma en que sostenía la bolsa como si fuera lo último que quedaba de su hijo. Aquello no era invención de mi cabeza. Comencé a anotar los detalles en una libreta, con miedo de olvidar. El nombre del niño era Emanuel, la madre, Rosa Martínez. Eso quedó grabado en mí, de una manera que no sé explicar, como si tuviera una deuda con ella. Esperé 2 días, y en ese tiempo nadie comentó nada. Ningún reporte fue abierto. Ningún cartel de desaparecido fue pegado. Fui hasta el jefe de guardia y pregunté sobre el caso, pero dijo que no sabía de qué estaba hablando. Incluso intenté explicar que yo misma había recibido a la mujer, pero solo respondió que debía haberlo confundido con otro día, o con otro caso. Pero no había otro caso. Era ese. Esa mujer estuvo ahí, y Emanuel estaba desaparecido, y nadie parecía importarle en lo más mínimo. La semana siguiente, comencé a hacer algo que no debía. Revisé registros antiguos fuera de mi horario laboral. Buscaba cualquier cosa parecida, cualquier caso de niño desaparecido que hubiera desaparecido del sistema, o que tuviera alguna laguna extraña, igual al caso de Emanuel. Encontré 3. Todos tenían patrones similares. Madres desesperadas que aparecían por la mañana, insistían en que su hijo había desaparecido. Los policías las ignoraban, y después, nada. Uno ni siquiera tenía el nombre completo del niño registrado. En otro, el reporte existía, pero la página estaba en blanco, sin descripción, sin fecha.
como si lo hubieran hecho solo para fingir que lo hicieron. A partir de ahí, dejé de dormir bien. La sensación era de estar rodeada por algo podrido que nadie quería ver. Me sentía pequeña, impotente, pero al mismo tiempo invadida por una rabia que me hacía temblar. ¿Cómo puede alguien seguir con su vida fingiendo que esto es normal? Niños están desapareciendo, madres están desesperadas, y todo lo que escucho es, estas cosas pasan. Comencé a obsesionarme, llegaba más temprano, salía más tarde, leía todo lo que podía. Incluso me regañaron por hurgar en archivos que no eran de mi competencia. Disimulé, pero continué. Una de las noches que me quedé hasta más tarde, encontré un documento que no debería estar ahí. Era un PDF sin identificación, guardado en una carpeta equivocada. El título era solo Incidencias. Dentro, una lista con nombres, fechas, edades, todo de niños desaparecidos. La mayoría nunca apareció en ningún lado. No tenían reporte, no tenían proceso, ni siquiera tenían una anotación en las estadísticas de la comisaría. Solo nombres, fríos y secos. Emanuel estaba ahí, junto con otros 11 niños de los últimos 4 meses. No pude dejar de temblar cuando leí aquello. Estaba sola en la sala de archivos, solo la luz del escritorio encendida, y me di cuenta de que, incluso con todo ahí ante mis ojos, no había nadie a quien mostrárselo. Si imprimía aquello, alguien haría desaparecer el papel. Si hablaba con alguien, dirían que me lo estaba inventando. Era como intentar gritar bajo el agua. Al día siguiente, volví más temprano e intenté abrir el archivo de nuevo. Ya había desaparecido. La carpeta todavía existía, pero el documento ya no estaba ahí. Revisé todo. Nada. Fue cuando comencé a recibir miradas diferentes de los compañeros. No sé explicarlo. Antes nadie me notaba mucho. Ahora sentía que cuchicheaban a mis espaldas. Un policía que apenas me hablaba me abordó de la nada y dijo, en voz baja, que era mejor no meterse donde no te llaman. Pensé que era paranoia, pero no lo era. Una noche, cuando salí de la comisaría, había un coche estacionado al otro lado de la calle. Se quedó ahí unos 10 minutos, con los faros encendidos, motor encendido. No era ningún vecino. Y al día siguiente, nada extraño ocurrió. Pero el miedo ya se había instalado definitivamente. Aún con todo esto, seguía anotando los nombres. Comencé a buscar a los familiares de los niños por fuera, en redes sociales, en grupos de barrio. La mayoría no respondía. Otros tenían las cuentas borradas, y unos pocos con los que logré contacto, todos parecían quebrados. Una mujer me respondió diciendo que su hijo nunca existió y que debía dejar de enviar mensajes. Pero yo recordaba el nombre, estaba en la lista. Esa mujer había registrado la desaparición meses antes. Era como si estuvieran borrando no solo los casos, sino la propia memoria de estos niños. Comencé a tener pesadillas, siempre con la misma imagen. La recepción vacía, el ruido del ventilador de techo girando lentamente y la puerta abriéndose sola. En el sueño, la mujer entraba con la bolsa en la mano y me miraba directamente, pero su rostro estaba borrado, como si estuviera hecho de niebla. Despertaba con el corazón acelerado y la sensación de que algo muy malo todavía estaba sucediendo allí. No era solo negligencia, había algo más, algo que la gente evitaba mirar a propósito. Uno de los últimos días en que intenté revisar archivos antiguos, me llamaron a la oficina del jefe. Fue directo, quería saber qué andaba buscando. Intenté fingir que era curiosidad, pero no me creyó. Dijo que el sistema no era un juguete, que cierta información estaba ahí por motivos por encima de mi función, y que si quería seguir trabajando, era mejor olvidar lo que vi. La forma en que lo dijo, fría, calculada, como si ya hubiera dicho aquello antes, a otras personas. Salí de la oficina sintiéndome observada, como si cada paso mío ahí dentro fuera vigilado. Después de ese día, el ambiente se volvió aún más extraño. Los compañeros apenas me miraban a la cara.
El guardia que antes me ayudaba con las cámaras comenzó a tratarme con frialdad. Las imágenes de aquel día, de la mujer entrando, nunca más aparecieron. Las grabaciones de otros casos también desaparecieron. Era como si todo estuviera siendo limpiado, borrado en tiempo real. Comencé a pensar que aquello podía ser algo organizado, no un error, no un fallo, sino un esfuerzo consciente para borrar a estos niños del mundo. En mi último día allí, recibí una llamada en la extensión de recepción, voz masculina, tranquila, sin acento, solo dijo, «Ya es suficiente», y colgó. Las manos se me quedaron heladas. Me levanté, fui al baño y lloré, no de miedo, sino de frustración, porque en el fondo sabía que no iba a poder hacer nada. Salí de la comisaría aquella noche sabiendo que nunca más volvería. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Solo dije que no me sentía bien, que necesitaba cuidar mi salud. Ni siquiera intentaron convencerme de quedarme. Parecía incluso que ya lo esperaban. Nunca le conté esto a nadie personalmente. Solo lo escribo aquí porque todavía me siento mal. Porque hay noches en que todavía me despierto con el nombre Emanuel en la cabeza, con el sonido de la puerta abriéndose sola, con esa lista de nombres que nunca más pude encontrar. Todo fue borrado, y lo peor no es eso. Lo peor es que a nadie le importa. Lo peor es darse cuenta de que el verdadero horror es esa frialdad, esa indiferencia que lo devora todo. Hasta hoy no sé qué pasó con esos niños, pero sé que desaparecieron y que alguien hizo todo lo posible para que nadie nunca los recordara. No sé si este es el tipo de cosa que alguien debería exponer públicamente, pero he estado perdiendo el sueño por esto, y no estoy exagerando. Hace casi un mes que dejé de trabajar en el hospital, pero hay noches en que todavía me despierto sudando, con la sensación de estar atrapado dentro de ese elevador, escuchando el sonido de la puerta abriéndose donde no debería haber nada. Fui residente en el Hospital General de Culiacán durante 2 años, y vi muchas cosas que darían para escribir un libro entero, pero nada, se compara con lo que sucedió aquella madrugada. Hasta hoy no sé si fue real, si aluciné, o si fui llevado por ese mismo patrón que atrapó a otras personas ahí dentro. Solo sé que no fui el primero, y estoy casi seguro de que tampoco fui el último. No tenía idea de esa historia del piso 7 cuando entré ahí. Nunca escuché a nadie hablar abiertamente de eso en las primeras semanas. Es como si fuera uno de esos temas que la gente evita tocar, como una superstición antigua. Pero poco a poco, fui notando algunos comentarios extraños, principalmente entre los técnicos de enfermería del turno de la madrugada. Gente diciendo que alguien había tomado el elevador equivocado, o que no debía bajar ahí abajo. Recuerdo a un enfermero, Arturo, que un día comentó en broma, «Si te llaman del 7, no respondas». Todos se rieron, menos una auxiliar mayor, que solo bajó los ojos. Eso me marcó. En la madrugada en que todo ocurrió, estaba solo regresando de la sala de descanso, alrededor de las 3 y pico. Había terminado de revisar unos exámenes y necesitaba bajar a la planta baja para buscar un informe que el sector de imagen iba a dejar en la recepción. El hospital tiene 4 elevadores principales, pero en esa ala solo 2 funcionaban por la noche. Entré en el elevador de la izquierda, que era algo lento, y hacía unos ruidos extraños, como chasquidos metálicos. Presioné el botón de la planta baja y me recosté en la pared, tratando de mantener el enfoque. Había dormido menos de 2 horas y me sentía algo aturdido, pero nada fuera de lo normal para un residente en Culiacán. El elevador comenzó a descender normalmente, pero entonces, en lugar de detenerse en la planta baja, continuó. Es decir, se podía sentir que iba más allá de lo que debería. Miré al panel y vi que estaba en el 7, pero ese piso no existe. En el hospital, el último piso es el 6º, que está cerrado para mantenimiento desde que parte del techo cedió, hace unos años. En el panel, el número 7 apareció iluminado por unos 3 segundos, y luego todas las luces se apagaron.
Solo quedó ese silencio sofocante y una vibración en el suelo, como si el elevador se hubiera detenido, pero sin desbloquear las puertas. Lo más extraño fue el sonido. Antes de que la puerta se abriera, escuché como si fuera un roce de tela, como si alguien tocara algo muy cerca. Cuando la puerta se abrió, no era un piso común. No tenía luz blanca de hospital, ni pasillos llenos de camillas. La iluminación era baja, amarillenta, como esas lámparas antiguas de emergencia. El suelo parecía estar cubierto con una lona plástica, medio arrugada, y había un olor fuerte a éter mezclado con moho. No pude ver a nadie, pero sentí claramente que había alguien ahí. Era esa sensación incómoda de no estar solo, incluso sin ver nada. El instinto me dijo que presionara el botón para cerrar la puerta inmediatamente, pero el panel no reaccionaba. Los botones estaban todos apagados. Me quedé ahí, parado, mirando hacia la oscuridad de ese piso que supuestamente no existía. Comencé a escuchar un ruido bajo, como si alguien arrastrara algo pesado más al fondo. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, pero juro que sentí el aire más denso, como si estuviera respirando por un popote. Una parte de mí decía que era solo un apagón o una falla en el elevador, que estaba demasiado cansado para pensar con claridad. Pero otra parte ya estaba en pánico. El ruido que venía del fondo se detuvo de repente. Silencio total. Pero no era un silencio común. Era ese tipo de silencio que parece presionar los oídos, como si todo el ambiente estuviera contenido, esperando que algo sucediera. Comencé a retroceder hacia dentro del elevador, sin quitar los ojos de ese pasillo. Solo que, justo cuando di un paso atrás, una silueta pasó corriendo del lado izquierdo al derecho, demasiado rápido para verla con claridad, pero lo suficientemente lento para estar seguro de que era alguien. No parecía usar ropa de hospital. Llevaba algo oscuro, largo, como un delantal, pero arrastrándose en el suelo. No pude ver el rostro. Lo peor de todo fue el sonido que vino después. Una voz. Pero no era alguien hablándome. Era como si estuviera haciendo eco desde algún lugar del propio piso, una voz débil, repetitiva, que susurraba algo que no pude entender. Parecía una mezcla de palabras y respiración jadeante. Me quedé paralizado ahí. Los pies simplemente no respondían. Solo podía pensar que no era posible que aquello estuviera sucediendo. El hospital no tiene séptimo piso. Aquello no existía. Y aún así, yo estaba ahí, frente a esa cosa que parecía sacada de una pesadilla que no tenía sentido. Cuando finalmente pude mover la mano, comencé a presionar todos los botones del panel, uno por uno, con fuerza. Nada respondía, ni los sonidos de subir o bajar, nada. Fue entonces cuando vi el reflejo en el espejo interno del elevador. No era mi reflejo, era alguien parado detrás de mí, dentro del elevador. Me giré en el mismo segundo, por impulso, y no había nadie. Pero el reflejo seguía ahí. Solo desapareció cuando parpadeé. Lo juro por todo que vi aquello. Y no era alucinación, no era cansancio. Estaba lo suficientemente lúcido para saber lo que estaba viendo. Comencé a gritar pidiendo ayuda. Sé que parece idiota, pero la desesperación me golpeó de una manera que nunca había sentido antes. Sentí que se me cerraba la garganta. Me apoyé en la pared del elevador y comencé a golpear los lados, golpeando de verdad. Y en medio de esto, la puerta comenzó a cerrarse lentamente, sola. No toqué nada, simplemente comenzó a moverse, haciendo ese chirrido metálico, como si algo estuviera tirando. En el momento en que se cerró por completo, todas las luces se encendieron de nuevo. El panel volvió a funcionar. Mostraba el número 6, luego 5, luego 4. El elevador finalmente comenzó a descender. Cuando la puerta se abrió en la planta baja, salí corriendo sin mirar atrás. Ni siquiera recogí el informe. Fui directo a la enfermería, sudando, temblando, con las manos hormigueando. Una enfermera me vio y preguntó si estaba bien. No respondí. Fui directo a uno de los baños y me quedé ahí encerrado por casi 20 minutos.
Solo podía mirar al suelo e intentar entender lo que acababa de suceder. Cuando finalmente volví al ala, me senté en una de las sillas de la sala de residentes y me quedé callado. No pude trabajar el resto del turno. Inventé una excusa y me fui al final de la mañana, todavía medio aturdido. Al día siguiente, con más calma, intenté hablar con uno de los enfermeros más antiguos. Le conté más o menos lo que había sucedido, sin muchos detalles. Se quedó en silencio por un tiempo. Luego solo dijo, «¿Lo viste, verdad?» Fue entonces cuando entendí que aquello no era tan inusual como yo pensaba. No explicó mucho, pero dejó claro que ya habían ocurrido cosas similares antes, y que siempre era de madrugada, siempre con alguien solo. Y más extraño aún, siempre con personas que habían pasado por situaciones traumáticas recientemente, como si el hospital tuviera algo que atrajera ese tipo de manifestación. Pasé días tratando de racionalizar lo que había sucedido. Pensé en todo: estrés, privación de sueño, sugestión psicológica. Pero no era solo conmigo. Comencé a platicar con otros residentes, muy poco a poco, siempre tanteando antes. Descubrí que al menos 3 habían pasado por algo similar, pero nadie hablaba abiertamente. Uno de ellos dijo que vio una camilla atravesando el pasillo sola en ese mismo piso. Otro contó que el elevador se atascó con él por casi 1 hora, y cuando logró salir, juraba que había escuchado a una mujer cantando afuera, y la música era una canción de cuna, solo que el hospital estaba vacío a esa hora, un detalle que no sale de mi cabeza hasta hoy. Todas las personas que relataron algo en ese piso 7 tenían algo en común. Habían experimentado alguna pérdida reciente o pasado por una situación que afectó fuertemente su psicología. En mi caso, había perdido a un paciente 2 semanas antes, un joven, accidente de moto. Hice todo lo posible, pero murió en la camilla, y yo estaba solo con él cuando sucedió. Fue la primera vez que lloré dentro de una sala de emergencias. No sé si tiene conexión directa, pero es demasiado extraño pensar que todos los que tuvieron alguna experiencia en ese piso estaban lidiando con algo sin resolver. Nunca más tomé ese elevador solo de madrugada. Siempre que necesito subir o bajar fuera del horario pico, voy por las escaleras aunque tarde más. Nadie habla abiertamente del piso 7, pero el silencio que existe entre quienes trabajan ahí ya dice mucho. Es como si todos lo supieran, pero nadie quisiera darle nombre a lo que sucede, porque dar nombre, en este caso, tal vez sea lo mismo que llamarlo de vuelta. Y, sinceramente, no quiero estar nunca más en ese pasillo otra vez. Lo más extraño es que aquello nunca se repitió. Nunca más quedé atrapado. Nunca más se apagó el botón. Nunca más vi esa figura. Todo se detuvo, como si hubiera sido solo ese día. Pero fue real. No importa cuántas veces intente pensar lo contrario. Fue real. Y el miedo que quedó también. A veces, cuando estoy de guardia y el hospital se queda más silencioso, paso por el elevador y me quedo mirando la pantalla. Y cada vez que pasa del 6 directamente al 8, me encuentro esperando, solo esperando para ver si algún día se detendrá en el 7 de nuevo. Ya pensé en pedir transferencia, ya pensé en dejar la medicina, pero sigo aquí, tal vez por terquedad, tal vez para probarme a mí mismo que aquello tuvo una explicación lógica. Pero en el fondo, sé que no la tuvo. Aquello no fue una falla del sistema, no fue estrés. Fue otra cosa. Una cosa que parece estar viva dentro de ese edificio, como si el hospital absorbiera los dolores de quienes pasan por él, y a veces devolviera eso de una manera que nadie sabe explicar. Desde aquel día, cada vez que escucho a algún residente nuevo mencionar cualquier cosa extraña con el elevador, me pongo alerta. Y cuando escucho a alguien preguntar sobre el tal piso 7, solo muevo la cabeza y digo, evita ese elevador de madrugada, eso es todo. Nunca explico por qué. No sirve de nada. Cada uno solo entiende cuando lo vive. Y algunos, cuando entienden, no vuelven más.
Nunca fui de creer en estas cosas. Siempre trabajé en el área de la salud lidiando con situaciones difíciles, gente enferma, gente muriendo. Ya he visto de todo. Pero lo que me pasó aquel día en el asilo, hasta hoy, no puedo explicarlo. Era un martes. Y lo recuerdo porque siempre detesté los martes. Parece que todo lo más pesado ocurre ese día. Ya había comenzado el turno cansada, y temprano llegó la noticia. Doña Angélica había fallecido durante la madrugada. Muerte tranquila, según el turno de la noche. Solo que la manera en que lo dijeron, como si todos estuvieran aliviados, como si alguien se hubiera quitado un peso de encima. A nadie le gustaba entrar al cuarto de Doña Angélica. No es que fuera violenta o algo así, pero tenía un aire extraño. Esa habitación era sofocante de una manera diferente. Siempre parecía más oscura que el resto del piso, incluso con la ventana abierta. Su televisión nunca funcionaba bien. La luz del techo vivía parpadeando. Cuando pasé por ahí poco antes de su muerte, la mujer solo me miró y dijo: «Están aquí de nuevo», muy bajo, tan bajo que ni siquiera respondí. Pensé que era otro delirio. Tenía demencia avanzada, y en los últimos meses ya casi no decía nada con sentido. Después de su muerte, me asignaron para limpiar la habitación. No es exactamente parte de mi función, pero el asilo no es de los más organizados, y cuando alguien muere, quien está de turno acaba haciendo un poco de todo. Tomé guantes, un cubrebocas y fui. Cuando llegué allí, la puerta estaba entreabierta. Me quedé parada unos segundos antes de empujar, porque, no sé, tuve una sensación extraña, como si todavía hubiera alguien ahí dentro. Entré, encendí la luz, que tardó en estabilizarse, y comencé por el ropero. Su ropa era antigua, olía a naftalina mezclada con moho. Había muchas cosas amontonadas. Parecía que nadie había tocado ahí en años. Fue dentro de una caja en el fondo del armario que encontré los papeles. Primero pensé que eran solo documentos viejos, pero cuando comencé a hojear, vi que había carta tras carta, todas escritas a mano, con fechas que iban desde los años 70 hasta principios de los 2000, y todas dirigidas a alguien llamado Dr. Salazar. Ninguna de ellas había sido enviada. Las cartas eran confusas al principio, hablaban de soledad, de sentirse olvidada, pero conforme avanzaban, se volvían más pesadas. Ella describía cosas que escuchó sucediendo por la noche, personas siendo maltratadas, una sala cerrada, donde llevaban a los ancianos y volvían cambiados. Hablaba de gritos ahogados, de una empleada llamada Irma que desapareció sin dejar rastro. Las cartas terminaban siempre de la misma manera: «Nadie me va a creer». Junto con las cartas, había un montón de hojas engrapadas. Eran fichas médicas, con anotaciones hechas a mano, muchos nombres tachados, fechas borradas. Una de las fichas era de la propia Doña Angélica, y en rojo estaba escrito: «Delirios recurrentes, mantener sedada por la noche». Pero lo que me erizó la piel fue un garabato al lado de la observación, que parecía fuera del patrón: «Ella sabe demasiado». Guardé todo dentro de la caja de nuevo. Pensé en llevármelo, pero desistí. Sentí un peso en el pecho, como si aquello no debiera ser tocado. Lo dejé en el armario y seguí limpiando el resto, tratando de no pensar mucho. Cuando iba a salir de la habitación, escuché el sonido. Un chasquido fuerte, como de un mueble moviéndose. Me volteé pensando que había tirado algo, pero no había nada fuera de lugar. Retrocedí 2 pasos y escuché otro ruido, como si alguien arrastrara las uñas lentamente por la pared. Miré alrededor y me di cuenta de que la puerta se había cerrado sola. No se azotó, no hizo un ruido fuerte. Solo se fue cerrando despacio hasta casi trabarse. Traté de no alterarme. Abrí, salí y cerré con fuerza. Fui directo al baño a lavarme la cara. La sensación de estar siendo observada se quedó pegada a mí por el resto del día. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Pasé frente a la habitación de Doña Angélica y sentí una sensación de déjà vu,
como si ya hubiera estado allí, pero de una manera equivocada. La puerta estaba abierta, algo que no había dejado la noche anterior. Me quedé parada algunos segundos, dudando. Pensé que me había olvidado de cerrarla, pero algo me hizo mirar adentro. La luz estaba apagada, pero ahí dentro parecía más claro, más nítido. No pude moverme. Me quedé con la sensación de que algo me jalaba. Traté de no pensar mucho, así que solo cerré la puerta y seguí con mi turno, pero esa sensación no me dejaba. A medida que pasaban los días, comencé a notar algo más. A veces, por la noche, cuando el asilo estaba quieto, escuchaba un sonido viniendo de la habitación de doña Angélica. Un crujido, una especie de arañar de muebles, como si alguien estuviera moviendo las cosas. A veces, una risa baja, una voz ronca susurrando. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que era mi cabeza jugándome bromas. Tal vez el lugar era viejo, con crujidos normales, pero no era solo eso. Cuando alguien pasaba cerca de la puerta, parecía que el ruido cesaba, como si estuviera esperándome, observándome. Fue entonces cuando comencé a notar más detalles. Sentí como si la habitación estuviera, de alguna forma, más presente, como si, incluso vacía, todavía hubiera algo ahí, alguna energía. Comencé a escuchar pasos durante la noche, cerca del pasillo donde estaba la habitación. Fui a ver varias veces, pero no había nadie. Revisé en mi turno, revisé en el turno de la noche, pero nada. No podía ser cosa de mi cabeza, ya que otros empleados comenzaron a hablar sobre la sensación extraña al pasar cerca de esa puerta. La sensación de frío, la incomodidad. Lo peor era que nadie quería entrar ahí. La gente decía que la habitación estaba embrujada, pero yo sabía que no era eso. Era algo mucho más sucio, algo encubierto, hace mucho tiempo. En una noche particularmente silenciosa, fui a hacer una ronda y pasé cerca de la habitación de doña Angélica. La puerta estaba entreabierta y sentí ese impulso de mirar de nuevo, como si algo me estuviera llamando. Abrí la puerta despacio y entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por el hecho de que el olor a moho parecía más fuerte y algo estaba fuera de lugar. No pude ver qué, pero lo sentí. Caminé hasta el ropero y, cuando toqué la manija, el chirrido del metal fue tan fuerte que casi salté del susto. Miré adentro, y los papeles estaban fuera de la caja, esparcidos por el cajón. Las cartas, las anotaciones, todas ahí, abiertas, como si alguien estuviera leyendo. No sé cómo, pero sabía que no había sido yo. La sensación de estar siendo observada fue peor que nunca. Podía jurar que había alguien ahí, alguien que no quería ser encontrado. Un escalofrío subió por mi espalda y comencé a sentir un nudo en la garganta. Antes de que pudiera volver a ordenar las cosas, escuché claramente el sonido de una silla moviéndose. La sensación de que no estaba sola me apretaba tanto que las manos comenzaron a sudar. Cerré el cajón rápidamente y me giré para salir, pero al pasar por la puerta, un grito ahogado resonó, como si alguien estuviera tratando de pedir ayuda. No era de doña Angélica, no era de ningún otro paciente. Era un sonido diferente, como si fuera del propio espacio, de la habitación que parecía nunca haberse despedido. Desde aquel día, los sonidos se volvieron más intensos. Ya no eran solo los crujidos o los pasos furtivos. Eran conversaciones bajas, risas, murmullos. A veces parecía que estaban hablando directamente conmigo, como si yo fuera la siguiente. Fui al director del asilo para hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero dijo que yo estaba imaginando cosas, que estaba estresada. Me dijo que la habitación había estado cerrada por mucho tiempo y que no deberíamos meternos más en eso. Yo sabía lo que quería decir con eso. No debía hurgar en el pasado, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Las cartas, aquellas fichas médicas, las historias que estaban ahí, todo aquello me llamaba, me incomodaba. Esa noche, decidí que necesitaba saber más. No era solo sobre los ruidos o los susurros,
Era lo que estaba detrás de todo esto. No podía ignorar lo que las cartas y las anotaciones indicaban. Volví a la habitación de doña Angélica, sola, con la intención de buscar más pistas. Cuando entré, la habitación estaba helada, aún más fría que las noches anteriores. La luz del pasillo parpadeaba de vez en cuando, pero todo estaba en silencio. Pasé la mano por el armario, revisando los cajones, buscando más documentos. Encontré algo extraño, una llave oxidada tirada en uno de los cajones. No sé por qué, pero sabía que esa llave significaba algo importante. Fue cuando comencé a escuchar el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Parecía venir de dentro del ropero, pero no era posible. Cuando miré hacia allá, vi algo que jamás podré olvidar. Una sombra, muy oscura, moviéndose en las profundidades del mueble. No era una ilusión, no era un reflejo. La sombra parecía viva, se movía como si estuviera buscando algo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y lo único que pude hacer fue correr fuera de la habitación, sin mirar atrás. Pero la llave todavía estaba en mi mano. La había tomado sin pensar. No sabía qué hacer con ella, pero sabía que de alguna forma todo estaba conectado. En los días siguientes, los ruidos se intensificaron. Sentía que algo me estaba persiguiendo, vigilándome. Era como si la presencia de doña Angélica todavía estuviera ahí, pero no era ella. Algo peor, algo más antiguo. Una fuerza que estaba guardada en ese lugar. Sentía los ojos sobre mí siempre. Cuando los otros empleados comentaban sobre el comportamiento extraño de algunas personas, sobre los pacientes agitándose por la noche, yo sabía que aquello tenía que ver con lo que estaba enterrado en esa habitación, pero nadie más creía, nadie más quería saber. La llave permanecía en mi cajón, como desafiándome. Una noche, no aguanté más. Fui hasta el depósito, donde sabía que se guardaban las cosas antiguas del asilo. La llave abrió una puerta que nunca había sido abierta antes. La sala estaba llena de documentos viejos, fichas de pacientes, pero al fondo, algo era diferente. Un baúl, cerrado, con la tapa pesada, estaba ahí, como si estuviera esperando ser descubierto. Coloqué la llave en la cerradura y la abrí, con las manos temblando. Dentro, había más cartas, más registros. Pero lo más aterrador fue lo que encontré en el fondo. Una fotografía de doña Angélica, con un hombre al lado. No parecía ser un médico, sino algo peor. Estaba sonriendo, pero los ojos estaban vacíos, sin vida. Lo más bizarro era que el hombre parecía estar en todos los registros, en todas las fotos. Estaba en cada historia, como una sombra que se extendía por todos los rincones del asilo. A la mañana siguiente, el asilo estaba vacío. Todos los pacientes habían sido transferidos a otro lugar. El director del asilo desapareció, y nadie supo más de él. Pero lo más extraño fue que, desde aquel día, nunca más escuché los ruidos, ni las voces, ni los pasos. La habitación de doña Angélica quedó cerrada, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sé lo que encontré, sé lo que descubrí, y por más que intente olvidar, siempre que paso por ese lugar, siento el peso de algo que no fue resuelto, algo que todavía está ahí esperando, en la oscuridad del pasado. No sé qué pasó, pero una cosa es cierta: el mal que fue enterrado allí nunca fue borrado. Noté algo extraño cuando la radio falló por primera vez. Estaba en la obra en construcción en Monterrey, como de costumbre, trabajando con otros obreros, cuando el sonido comenzó a volverse inestable. Era algo tan insignificante que nadie le prestó mucha atención al principio. Ese zumbido, seguido de una voz baja que llamaba nombres y decía frases inconexas, parecía un error técnico, cualquier interferencia, tal vez alguna radio mal ajustada. La verdad es que en el ajetreo del día a día, nadie se molestó en investigar de inmediato.
Ya estábamos tan acostumbrados al ruido y la suciedad del lugar que esto parecía un detalle sin importancia. Pero después de escuchar el nombre de un compañero, Marcos, ya no pude ignorarlo. Él estaba en el turno de la mañana y ya se había ido cuando el mensaje apareció en mi radio. La voz no tenía nada que ver con nuestras conversaciones rutinarias de trabajo. Era una voz susurrada, ronca, casi como si viniera de lejos, y de alguna manera parecía ansiosa, como si quisiera alertarnos. Marcos, Marcos. Al principio, pensé que era una broma. Después de todo en la obra es motivo de broma, pero nadie se reía. Todos quedaron en silencio. Al día siguiente, Marcos no apareció. Dijeron que había desaparecido sin dejar rastro. Al principio, pensaron que se había largado, pero nadie lo sabía con certeza. Era una ciudad difícil, con una población migrante muy grande, y las desapariciones no eran tan inusuales. Sin embargo, cuando su nombre volvió a sonar en la radio, los más atentos comenzaron a sentirse incómodos. La voz parecía más desesperada ahora, diciendo Marcos, ven, repetidamente, y nadie sabía cómo reaccionar. Aquello ya no parecía normal. Al principio, imaginamos que era solo otra falla técnica, pero quien trabaja en la obra sabe que los radios de comunicación allí son robustos, nada simples. Y, más importante, nadie había mencionado el nombre de Marcos hasta ese momento. Pronto, el ambiente cambió. Los trabajadores comenzaron a alejarse de ciertos sectores de la obra. El silencio en la radio aumentó, pero no lo suficiente para borrar el malestar que se instaló. Lo peor ocurrió días después, cuando llamaron a un técnico de seguridad para investigar. Estuvo algunos días allí, tratando de entender qué estaba pasando, pero incluso él, tan acostumbrado a problemas de tecnología, no pudo encontrar ninguna explicación. Cuando investigó sobre el área y sus antecedentes, descubrió algo que nos dejó más aterrorizados que cualquier falla técnica. El terreno donde se realizaba la construcción no era solo un espacio vacío. Hace algunos años, servía como refugio improvisado para migrantes que intentaban pasar por la ciudad. Las condiciones eran precarias, y un incendio devastador había ocurrido allí, matando a varias personas, muchas de las cuales no fueron identificadas. No se trataba de espíritus o algo sobrenatural. El técnico explicó que, con el tiempo, los registros de esas vidas interrumpidas se convirtieron en vestigios, fragmentos de historias de personas que a nadie le importó recordar. Lo que estábamos escuchando en las radios, las voces que llamaban nombres y hablaban palabras inconexas, eran solo esas historias atrapadas, como si el propio terreno hubiera grabado esos sonidos en sus cimientos. Son ecos de lo que no fue dicho, dijo. Era como si aquel lugar se hubiera convertido en una especie de memoria olvidada, donde las voces de personas que pasaron por allí antes, sin que nadie supiera de sus vidas o muertes, todavía intentaban comunicarse. El nombre de Marcos, ahora atrapado entre las paredes de la obra, no era más una coincidencia, no era el primero en ser llamado. Otras voces, otros nombres, habían sido escuchados a lo largo de los días, solo que no tan nítidos como los de Marcos. Estaban atrapados en una especie de limbo, como si estuvieran tratando de ser notados, recordados, pero nunca lo hubieran sido. Lo más extraño, y lo que todavía me asusta, es que las voces comenzaron a detenerse. No hubo ningún gran acontecimiento, ni explicaciones claras. Simplemente se detuvieron. No hubo más desapariciones, y las radios comenzaron a funcionar como siempre. Solo que, para quienes estuvimos allí y escuchamos esas voces, nada fue igual después de eso. Lo que quedó fue la sensación de que esas historias, que nunca fueron contadas, todavía estaban allí, de alguna forma, esperando ser finalmente escuchadas. Pero, ¿a quién le importaría? Cuando la construcción siguió adelante, la obra parecía haber vuelto a la normalidad, pero quienes estábamos allí no podíamos olvidar lo que pasó, especialmente yo. ¿Cómo podría alguien simplemente ignorar aquello?
olvidar las voces que llamaban a personas que ni siquiera conocíamos. Yo no pude. La sensación de que esas historias no contadas estaban detrás de todo me persiguió durante días. Cada vez que pasaba por esa área de la obra, tenía la impresión de escuchar algo, un susurro, un nombre, algo que ya no estaba en el aire, pero que había quedado impregnado en la tierra, en el concreto. Aquel técnico de seguridad trató de convencernos de que todo era una explicación técnica, un problema con las radios, pero, en el fondo, sabía que él mismo estaba tan inquieto como nosotros. Incluso le pregunté si había algún otro tipo de explicación lógica para lo que escuchamos, pero simplemente se encogió de hombros y dijo que las fallas podrían ser más comunes de lo que imaginábamos. Sin embargo, nadie usaba las radios de la misma forma después de eso. Algunos incluso pedían hacer las comunicaciones personalmente, con miedo de que las voces regresaran. Pero lo que más me molestaba, lo que realmente me dejaba inquieto, era la sensación de que aquello no había terminado. No podía haber terminado así. Pasé semanas tratando de entender lo que realmente sucedió. Buscaba cualquier historia sobre el área, cualquier información que pudiera justificar las voces. Sin embargo, la mayoría de las personas simplemente preferían olvidar. Después de todo, nadie quería que algo tan bizarro fuera relacionado con el nuevo proyecto inmobiliario que estaba surgiendo allí. Pero lo que nadie sabía es que, mientras las voces se silenciaban, los recuerdos de quienes pasaron por allí, de quienes sufrieron y murieron en ese lugar, parecían haber quedado atrapados allí, de alguna forma. Y yo sabía, en el fondo, que nadie estaba realmente libre de aquello. Nadie estaba inmune. Hubo un día en que tuvimos que trabajar hasta más tarde debido a un problema en los cimientos de una de las estructuras. Ya estaba oscuro cuando quedamos solo unos 5 o 6 en la obra. El resto del personal ya se había ido. Me quedé responsable de supervisar la retirada de algunos equipos cerca de la parte más antigua del terreno. Fue allí donde todo empeoró para mí. Uno de los operadores de la grúa, Robson, comenzó a gritar en la radio como si hubiera alguien detrás de él. Su tono de voz no era de broma, era de puro desespero. Cuando corrí hasta el lugar estaba pálido, temblando, diciendo que había visto a alguien parado entre los rieles de madera apilados. Según él, era una figura delgada, sucia, con la cabeza baja, como si hubiera salido de entre el polvo. Buscamos por todos lados, pero no había nadie, solo que su radio seguía chillando, incluso apagada. Cuando intentamos quitar la batería, el chirrido se convirtió en un ruido agudo, como una interferencia grave, y el propio nombre de Robson surgió, muy bajito, casi en un susurro. Robson, vuelve. Salió corriendo de allí y pidió cambiar de sector al día siguiente. Dijo que se negaba a trabajar en esa parte de la obra, y nadie lo cuestionó. Después de eso, nadie más quiso quedarse hasta tarde, y quien estaba obligado, hacía el trabajo corriendo casi sin respirar solo para salir pronto de allí. Una semana después de eso, otro trabajador nuevo, Luis, que apenas tenía 2 semanas en la obra, se ausentó diciendo que escuchaba ruidos viniendo de debajo de la tierra. Eso me marcó. Juraba que oyó gemidos, como si alguien estuviera sofocado debajo de la obra. Incluso llegó a poner el oído en el suelo de cemento fresco. Eso puso a todos en alerta. Le hicieron hacer un examen psicológico. Dijeron que era estrés, que era cosa de su cabeza. Pero quienes lo escucharon contarlo, saben que no era invención. El tipo estaba realmente afectado. Nunca más volvió. Comencé a prestar más atención a las radios. Un detalle que nadie había notado. Las voces no eran siempre las mismas, cambiaban. Algunas hablaban en español arrastrado, otras en inglés enredado, y había incluso una que parecía hablar en algún dialecto que nunca había escuchado. Era como si cada pedazo de ese terreno cargara historias diferentes, voces de personas que pasaron por allí y que quedaron atrapadas, queriendo hablar, queriendo ser recordadas. No sé si era locura mía, pero cada vez que alguien decía que iba a salir de la obra,
Parecía que una nueva voz comenzaba a aparecer. Era como si el lugar absorbiera a quienes pasaban por él. Hubo un día en que dejé caer la radio mientras caminaba por la obra. Cuando fui a recogerla, escuché mi nombre saliendo de ella. No sé describir la sensación. Fue como si mi estómago se hubiera dado vuelta. No era alguien llamándome para ayudar con algo. Era una voz completamente extraña, baja, sin emoción, diciendo mi nombre como si estuviera leyendo en voz alta. Tú también, tú también. Fue solo eso, pero fue suficiente para que no durmiera durante días. Comencé a apagar la radio tan pronto como terminaba el turno. Pero aún así, sentía como si algo me estuviera llamando cuando llegaba a casa. Cierta noche, cuando ya había aceptado que tal vez nunca sabría la verdadera razón de todo aquello, la sensación volvió. Estaba en casa, tratando de relajarme después de un largo día de trabajo, cuando escuché la radio que dejaba encendida en mi habitación. Sabía que estaba apagada, pero la voz que me llamó fue clara, nítida, como si estuviera en el mismo ambiente. Marcos, Marcos, ven. El nombre sonó de nuevo, y todo volvió como si nada hubiera cambiado. Lo peor es que nadie más estaba allí para escuchar. Ningún técnico, ningún compañero de trabajo, solo yo. Y esa sensación, la certeza de que esas voces estaban de vuelta, me llevó a entender que no había explicación racional para lo que sucedía en ese lugar. Dejé la radio apagada, pero eso no fue suficiente para alejar el miedo. Por más que intentara ignorar, por más que intentara convencerme a mí mismo de que era solo mi mente, jugándome bromas, sabía que las voces, los vestigios de esas vidas perdidas, estaban a la espera de ser escuchadas de nuevo. Y lo más perturbador de todo, nadie nunca sabrá lo que realmente sucedió en ese terreno, lo que pasaba allí, lo que estaba escondido en los cimientos de una simple obra en construcción, continuaría sin explicación, sin registro. El único vestigio serían las voces en la radio, haciendo eco de lo que nunca fue dicho. No sé si las voces realmente se fueron o si simplemente aprendieron a esconderse mejor. Pero puedo afirmar con certeza, algo en esa tierra quedó marcado, algo que no puede ser borrado con el tiempo, y que nunca será completamente entendido. Tal vez un día alguien escuche de nuevo, tal vez no, pero quienes estuvimos allí sabemos. Hay algo que no fue registrado, algo que todavía permanece haciendo eco, a la espera de ser escuchado. Y eso es lo que realmente asusta.